Bienvenidos nuevamente a este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. El día de hoy vamos a estar hablando de las demandas a causa del incumplimiento con alguna deuda u obligación pendiente, y para esto hemos invitado al doctor Christopher Piedradita. Bienvenido, doctor. Doctora Daniela, como siempre es un privilegio estar acá en este set para que sigamos hablando de todo lo que nos encanta en este programa, temas de deudas. Tu Deuda, Nuestra Solución, precisamente. Entonces, si usted es una persona que ahorita tiene algún endeudamiento pendiente de pago y está ya sufriendo y cuestionándose, me van a demandar, me van a embargar el sueldo, me van a embargar la casa, me van a embargar el carro, la moto, me voy a quedar sin nada, ¿cómo voy a hacer para pagar? Pues este es el programa para usted el día de hoy. Entonces, partamos de que estamos hablando de una persona que tiene un endeudamiento que no ha podido cubrir a la fecha. Si aún puede que no se haya comunicado la entidad con nosotros, como puede que ya se haya comunicado previamente con nosotros y aún así pues no hayamos podido pagar. Y de repente nos llega una notificación a nuestro trabajo en el cual nos van a indicar pues que nos van a empezar a hacer unas deducciones y ahí nos preocupamos, hay una demanda. O en su defecto es usted un ser humano que tenía la intención de vender su casa para pagar algún endeudamiento y pues ya comprar otra vivienda, y cuando vamos a mirar pues tenemos embargada la casa. En estos casos, cuando nos vamos dando cuenta de pronto tarde, doctor Christopher, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué el embargo? Bien, doctora Daniela, yo no sé si usted me lo permitirá antes de responder la pregunta, si hacemos un planteamiento y es antes de que ocurra el proceso ejecutivo y hablemos de esa etapa del cobro prejurídico, cobro prejurídico. Porque estaba por mencionarlo aquí en el programa en sesiones que hemos tenido anteriormente, y es que siempre hablamos del proceso ejecutivo ya cuando llega la demanda, cuando ya está el embargo, pero nunca hemos hablado de esos cobros que hacen las casas de cobranza, generalmente donde cobran unos intereses y unos gastos de abogado extrasalarios, que uno dice, venga, pues que vale más lo que usted me está cobrando de gastos de cobranza que la misma deuda. Entonces, en ese orden de ideas, si usted me lo permite, doctora Daniela, pues hablemos un poco de eso. Bueno, entonces antes de llegar al punto de que ya estamos súper perjudicados con la demanda, hablemos entonces de ese cobro prejurídico. ¿Cómo es ese cobro prejurídico, doctor Christopher? Bueno, muy bien. Entonces resulta que antes usted tiene un crédito y usted incumple ese crédito, o sea, con una entidad financiera. Aquí hablemos de entidades financieras, que generalmente es donde se hacen estos cobros prejurídicos. Digo generalmente pues porque una persona natural puede contratar a un abogado también para que ejerza esta acción, pero esto casi siempre se ve con cooperativas, entidades financieras, en fin. Entonces usted empieza a deber y usted tenía que pagar una cuota y empezó a deber, se colgó en los pagos. Entonces, inicialmente los cobros son administrativos, es decir, es la misma entidad la que a través de su área de cartera, tesorería, en fin, empieza a mandar requerimientos de pago. Pero después de que usted ya lleva ciertos días de mora, esa cartera, es decir, ese crédito pasa a una casa de cobranza, que son unos abogados allí que tienen muchas personas como tipo call center y se encargan de llamarlo a usted. Correcto. ¿Sí? Bien, hasta ahí todo normal, pues si usted no quiere que lo llamen, pues pague, pero como estamos hablando de personas que no pueden pagar, pues en ese orden de ideas, pues vamos a hablar de eso. Listo. Y le llega una carta, y dentro de esa carta le dicen, vea, usted nos debe, por temas de capital, va a decir cualquier cosa, 100 millones. Por temas de intereses, nos debe 30 millones. Y por gastos de cobranza, pues nos debe nada más y nada menos que la módica suma del 20% de lo que sume el capital y los intereses de mora. Así que tenemos una excelente noticia. Si usted hoy hace un acuerdo de pago con nosotros, pues nosotros le vamos a condonar, imagínense, nada más y nada menos que el 50% de los intereses. Pero siempre y cuando nos paguen mañana o en menos de un mes los gastos de cobranza. ¿Qué opina? Y el deudor pues no sabe ni qué hacer y dice, ¿será que esto es legal? ¿Será que no es legal? Y las llamadas todo el día, y si usted no paga mañana lo vamos a llamar, a demandar, a embargar, a ejecutar. Mejor dicho, vamos a llamar a su tía, a su abuela, vamos a llamar al trabajo, no le vamos a parar afuera. Eso también podemos hablar. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que les debo decir una cosa, doctora Daniela. Esos tales gastos de cobranza, esos honorarios de abogado, jamás y nunca se reconocerán en un proceso ejecutivo. Es correcto, doc. Entonces, en ese orden de ideas, mucho cuidado a las negociaciones que usted llega con esa casa de cobranza, porque luego de usted firmar el famoso acuerdo de pago, que presionan tanto para suscribirlo, pues digamos que una vez firmado el acuerdo de pago, ¿qué? No hay nada que hacer.
Usted asumió la obligación, usted asumió que iba a pagar eso y ya si usted incumple, lo que le van a demandar es ese famoso acuerdo de pago que usted firmó. Correcto, Doc. Así como lo venía diciendo, también puede pasar que en ocasiones pues no se presenten estas ofertas tan maravillosas o normalmente la persona no tenga el dinero suficiente con que pagar o cubrir ese acuerdo o propuesta que le están realizando. En otras ocasiones puede pasar que se guarde silencio y jamás se contacte la entidad con nosotros y solamente nos demos cuenta hasta el momento de la demanda o el embargo, ¿cierto? Es obligación de esa entidad llamarnos a cobrar o avisarnos antes de iniciar un proceso ejecutivo, doctor. No es una obligación. Digamos que no es una obligación que a usted le recuerden lo que tiene que pagar. Perdón, no es una obligación que a usted lo llamen, no es una obligación que... Es una obligación pagada, ya que la entidad financiera antes de iniciar un proceso ejecutivo que tiene unos costos, pues quiera generar una presión mediante llamadas telefónicas, pues será otra cosa. Pero no existe la obligación, bajo ninguna circunstancia, que primero lo tengan que llamar para poder ir donde el juez. Exacto, entonces retomando, también puede pasar que esta entidad guarde y conserve la titularidad y no venda su cartera, ¿cierto? Es decisión propia del acreedor conservar o vender su cartera. En algunas ocasiones, cuando nos empieza a llamar una casa de cobro, hay que identificar si esa casa de cobro está ejerciendo acción de cobro o si ya compró efectivamente esa cartera. ¿Cómo lo vamos a saber? Sencillo, derecho de petición, PQR, solicitándole a esa entidad que nos indique si ellos son los titulares de dicha cartera que nos están cobrando o si solamente están ejerciendo el cobro. ¿Por qué es esto importante? Porque yo tengo que identificar a quién le debo, si aún le debo a la entidad de origen o si ya le estoy debiendo a un nuevo acreedor, es decir, la casa de cobro. ¿Qué me deben de enviar ellos cuando yo hago esa solicitud? La copia del título valor o pagaré, la carta de instrucciones y la cesión del crédito, que es la que efectivamente pues genera o respalda el hecho de que esa cartera fue vendida. Retomando a lo que íbamos o en lo que venimos, si usted es contactado por una de estas entidades y desea realizar un acuerdo de pago, Doc, ¿qué debe tener en cuenta una persona que quiere hacer un acuerdo de pago con una entidad? Bueno, digamos que el acuerdo de pago lo que va a prevenir es que lo demanden ejecutivamente ante un juez. Digamos que en principio, pues el acuerdo de pago no está mal. Es una opción donde a usted se le acomodan unas cuotas pues para poder, digamos, seguir pagando esa obligación. Pero lo primero que deberá tener en cuenta es que, pues ojo con esos gastos de cobranza, los famosos honorarios de abogado, que muchas veces son altos. No estamos diciendo que no se paguen, estamos diciendo que en la medida de lo posible el abogado se ha hecho un ejercicio para, digamos, hacer esa actuación y pues si se reconoce, pues se debe reconocer una suma justa. Si no se quiere reconocer, pues posiblemente no se llegue al acuerdo de pago. Pero, doctora Daniela, usted tocó un tema muy importante en lo que estaba diciendo. Y es cuando me llame la casa de cobranza, primero siempre identifique cuál es la deuda. Venga, qué pena, señor casa de cobranza, identifíquese, presénteme el pagaré que usted tiene y ese pagaré debe estar completamente diligenciado. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está la obligación que usted me está cobrando? Y si no está diligenciado, entonces, una vez usted lo diligencia, ahí sí me llama a cobrarme, porque si no, entonces, ¿cuál es la obligación? Porque la obligación se supone que está en esos títulos, valores que le cobramos a la entidad financiera. Entonces, ya vamos a hablar de ese segundo tema que quería proponer y es ¿cuánto tiempo tiene esa entidad financiera o esa casa de cobranza para diligenciar los espacios en blanco del pagaré y presentárselos al juez? Bueno, Doc, esperamos su respuesta. Bien, digamos que este es un punto muy importante y digamos que hay muchos procesos relacionados con esto y es que un banco, por ejemplo, puede tener una deuda con, o tiene mejor una acreencia con la señorita Daniela. Aquí, la señorita Daniela sacó un crédito con Bancolombia y le debe 100 millones de pesos, pero lo sacó en el año 2015, ¿cierto? Doctor Daniela se lo sacó en el año 2015, pero entró en mora en el año 2016. Ojo pues al ejemplo. Y resulta que en el año 2017 le llegaban mensajes de cobro, en el año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, incluso hasta el 2023. Y en el 2023 apareció una casa de cobranza diciendo, soy el nuevo acreedor de la obligación, usted ya no me debe 100, sino que me debe 400. Entonces vamos al tema del cobro prejurídico. Pero usted dice, no, yo esto no lo debo, en fin, pero se demanda la obligación. Y llega donde el juez ese pagaré diligenciado donde dice que usted entró en mora hace 5 meses y que la obligación se hizo exigible hace 5 meses, que porque la fecha de vencimiento que se diligenció era hace 5 meses.
Cuando usted había entrado en mora, desde el año 2016 fue que dijimos. Correcto. ¿Cómo me explica eso a mí un acreedor en un proceso judicial que pasaron más de 7 años donde nunca diligenció el pagaré? Y es que las normas comerciales, digamos, son muy laxas en esto, pero generalmente siempre hay una carta de instrucciones. Y en esa carta de instrucciones se debe decir cuándo, cómo, dónde se debe diligenciar los espacios del blanco del pagaré. Entonces, siempre se deberá necesitar de un abogado para que revise las cartas de instrucciones si se llenaron en el tiempo o no, porque con esto siempre quieren evitar la prescripción de esa deuda. Bueno, entonces vamos a continuar dentro de un momento con esa información, a verificar qué podemos hacer en ese caso, cuando nos demanden qué hay que ver en ese pagaré y cómo podemos resolver el tema, incluso los tips que nos quedaron pendientes respecto de los acuerdos de pago con los acreedores. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Hemos regresado a Tu Deuda, Nuestra Solución. Antes de continuar, vamos a ir con los tips que se nos quedaron ahorita pendientes en el caso de que una persona desee acceder a un acuerdo de pago con ese acreedor. Súper importante, identificar que efectivamente quien me esté cobrando, con quien yo esté haciendo el acuerdo, sea el titular de la obligación o la casa de cobro autorizada por el titular de la obligación para dicha negociación. Número 2, también vamos a identificar efectivamente cuáles son los valores que se van a condonar dentro de ese acuerdo de pago. Número 3, identifica que efectivamente sea para el pago total de esa obligación o la cantidad de obligaciones que tengas con ese mismo acreedor. Número 4, súper importante, que te lo envíen por escrito. Y número 5, cuando vayas a realizar el pago, verifica que efectivamente ese pago se esté realizando a la entidad con la que realizamos el acuerdo y a la cuenta autorizada por el mismo. Después de eso debes de guardar tu recibo o factura de pago para solicitar de forma posterior que te entreguen el correspondiente paz y salvo. Retomando ahora sí con el doctor Christopher, respecto de lo que debemos alegar o verificar dentro de ese pagaré y carta de instrucciones cuando nos han demandado después de tanto tiempo y ese pagaré ya ha sido diligenciado, indicando que apenas entramos en mora hace un par de meses. Doctor Christopher. Bueno, muy bien. Entonces poníamos el ejemplo de la deuda del 2016, que se había pasado más de 7 años sin diligenciarse los espacios en blanco. Y por allá en el 2024, ahora en el 2024, me llegó la notificación de una demanda, donde dicen que yo debo el capital que se debía inicialmente a Bancolombia de 100 millones de pesos y que se condene al monto de intereses. Y allí ya automáticamente desaparecieron esos famosos gastos de cobranza. Ya en la demanda eso no se relaciona, por lo que ya hablamos. Pero resulta y sucede que cuando nosotros vamos a mirar, pues el cliente tiene la forma de mostrar que ingresó en mora desde el año 2016. Y aquí el tema, doctora Daniela, es, digamos, bastante importante llamar la atención sobre esto. ¿Qué dice la norma? Que la norma dice que el acreedor podrá diligenciar los espacios en blanco de acuerdo a la carta de instrucciones. Hasta ahí uno dice, bien, fácil, sencillo. El problema es que los bancos son bastante habilidosos porque las cartas de instrucciones cuando las leemos no son claras de cuándo se diligencia el espacio en blanco el pagaré. Entonces dice cosas como el banco podrá, entonces eso que no es una obligación. Diligenciar los espacios en blanco del pagaré cuando ingrese en mora y un montón de situaciones. Entonces lo que dicen en las defensas en esos procesos es que podría y que la carta de instrucciones lo habilitaba para eso. Y eso, discúlpeme, para mí y en mi opinión, y ya lo hemos demostrado en varios escenarios judiciales, existe un abuso del derecho.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, claro, el acreedor tiene derecho a diligenciar su pagaré, es que nadie le está diciendo que no, pero no tiene derecho a abusar de sus derechos diciendo que puede hacerlo entonces en 50 años. Entonces imagínese, doctor Daniel, usted en 50 años, ya mejor dicho, le aparece una deuda que usted tenía desde el 2016 en 50 años y le dicen, venga, es que usted me debe, venga, pues usted ¿por qué no firmó el pagaré? Ah, es que ahí decía que podrá. Y entonces los jueces no van a proteger esta situación. Pues digamos que eso es lo que hemos venido haciendo en los juzgados, oponiéndonos a ese tipo de situaciones, porque realmente, aunque el derecho existe, se debe proteger también el derecho ¿de quién? Del consumidor financiero. Es que recordemos que si es con una entidad financiera el deudor, pues hay unos derechos financieros, unos derechos del consumidor financiero que también se deben respetar en cualquier instancia procesal. Muy bien, entonces aquí vemos que cuando ya ha pasado demasiado tiempo también podría llegar a existir la posibilidad de que salgamos pues bien librados de alguno de estos cobros, pero hay que acudir precisamente a la asesoría legal especializada para poder determinar si en su caso sí es viable o no, y teniendo en cuenta pues que efectivamente es una lucha entre ambas partes para ver pues quién sale vencedor precisamente dentro de este proceso ejecutivo. Ahora sí, doctor Christopher, hablemos entonces de si ya nos demandaron o ya nos notificaron esa demanda o ya tenemos un embargo, ¿cómo va a proceder ese proceso ejecutivo? Listo, muy bien, hablemos como de las etapas. Correcto. Listo, hablemos de las etapas aquí claramente. Señores que nos están viendo, señoritas y todas las personas que nos ven, si a usted le llega una notificación por correo electrónico que dice Rama Judicial de Colombia y le dicen, señor Pepito Pérez, usted tiene una deuda, por favor proceda a pagarla dentro de los 5 días siguientes o presente excepciones dentro de los 10 días, no diga como, ay, ¿qué será esto? Yo creo que si lo dejo ahí en la bandeja de entrada no pasa nada. Pues resulta que no. Si a usted le notifican a su correo y fue el correo electrónico que usted diligenció en los formularios iniciales del banco, pues ya está notificado. Y a partir de ahí van a haber como 2 días de colchón. ¿Qué son de colchón? Pues que no van a correr términos en esos 2 días. Pero luego de que pasen esos 2 días, si la notificación es al correo, usted va a tener esos 10 días para defenderse. ¿Cómo así que defenderme? ¿Tengo que ir al juzgado allá a hablarle entonces al juez y decirle yo no debo el dinero? No, usted lo que deberá hacer es contratar a un abogado que haga un estudio inicial del documento que se presenta ante el juez, porque a lo mejor ese documento no cumple con los requisitos de ley, ¿sí? Pero generalmente lo que dice la persona es yo no debo esa plata, no, ni riesgos, yo no debo y no les voy a pagar. Pero usted va y mira que ese deudor tiene una casa, tiene un salario y después resulta embargado y ya no hay nada que hacer. Es decir, tiene esos 10 días para defenderse y si usted no se defiende durante esos 10 días, contrata a un abogado, ya después no hay nada que hacer. Muy bien, pero supongamos que usted fue una persona diligente, se comunicó, agendó su cita de valoración legal, se vio que había viabilidad para defenderlo. ¿Qué va a pasar después de eso? Pues prácticamente se van a presentar las defensas por parte del abogado y se va a abrir una audiencia. ¿Cuándo se va a abrir esa audiencia? Ojalá y lo supiéramos, pero eso puede ser en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años. La justicia pues está muy demorada. ¿Y qué va a ocurrir en esa audiencia, doctora Daniel? Pues básicamente que se van a proponer, se van a declarar las pruebas, van a haber unos alegatos por parte de los abogados de por qué debería proceder o no la defensa de uno del otro y se va a declarar si la persona debe o no. Correcto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más va a pasar acá y qué hay que tener en cuenta? Hay que determinar si la persona efectivamente contestó o no contestó, ¿cierto? Si contestó, pues se van a dar todos los pasos que acaba de mencionar el doctor Christopher, pero si esta persona no contestó, guardó silencio, pues el proceso continuará, así tú te hagas el ciego, así no nos pronunciemos, así hagamos de cuenta pues que no existe, que no nos llegó ninguna notificación, pues no nos van a esperar. Efectivamente podrán demostrar que nos encontramos debidamente notificados y si no, pues harán las notificaciones como se ordene y pues el proceso generará un auto que ordena continuar adelante la ejecución y eso va a permitir precisamente pues que ya salga de ese juzgado en el que se encuentre y pase a un juzgado de ejecución que va a permitir que allí en ese juzgado de ejecución pues precisamente en el caso de los embargos, por ejemplo de bienes inmuebles o vehículos, pues se dé el secuestre, se dé el avalúo y se dé el posterior remate de los mismos. Así nosotros nos hayamos hecho de la vista gorda cuando nos llega la notificación. Aquí es muy importante tener en cuenta algo y es,
no nos vamos a asustar de forma inmediata, pero sí hay que ser precavidos cuando abrimos ese tipo de correos porque hay mucha estafa también respecto de esto, enviando virus y demás. Entonces, siempre que lo vean, que sea un dominio que venga de la rama judicial, que sea .gov.co, es importante, ramajudicial.gov.co, ¿cierto? Entonces, si lo vemos ahí, verifiquemos que sea un correo autorizado por la rama judicial y ahí sí abrimos los documentos y verificamos la información, buscamos la ayuda de este abogado, este asesor legal que nos pueda brindar todo lo que necesitamos para salir de este problema. Doctor Christopher, si no hay nada que hacer, es decir, si la persona no se pronunció o si de pronto pues algo falló y salió vencido y tiene igual que pagar la obligación, ¿qué otras opciones legales le quedan a esta persona? Bien, ya le respondo, pero tengo otro tip con el tema de los correos piratas que llegan. Señores, señoritas y la comunidad, ningún correo que llegue de la rama judicial, ningún correo tiene un enlace, pero adicionalmente de tener un enlace le va a decir descargue un documento y o ingrese una clave. Jamás se le pide que ingrese una clave. Todos los virus siempre solicitan, den el link acá, ingrese la clave, descargue el documento e ingrese la clave. Una vez usted ingrese la clave, pues prácticamente ya no hay nada que hacer. Pero muy bien, decíamos que cuando no había nada que hacer, que digamos usted ya no buscó el abogado y demás, quiero hacer una salvedad. Digamos nos pasó en algún momento. Aunque la persona no se defendió, en este caso no se defendió porque no había conocido el proceso. Entonces resulta que todo el proceso avanzó, pero resulta que esta persona se dio cuenta porque un día tenía una propiedad, un día compró un certificado de libertad y tradición y se dio cuenta que había un embargo. Dijo, ¿cómo así? ¿Yo en qué momento? Se fue a verificar y ya todo el proceso iba muy adelantado. Contrató el abogado y una vez se contrata el abogado se entra a revisar si esa persona sí fue debidamente notificada y como no había sido debidamente notificado se nulitó todo el proceso, es decir, se anuló todo, se ingresó desde el principio y la persona puede entrar a defenderse. Entonces digamos que aunque uno diga que no hay nada que hacer, siempre hay algo que revisar. O sea, quizás no siempre garanticemos que haya algo que hacer, pero sí hay que revisar el caso. Bien, ¿y qué sucede entonces después de que ya el juez diga usted es un deudor? Pues básicamente se va entonces a hacer un avalúo de lo que haya en el proceso. ¿Avalúo de qué? De los bienes, de lo que haya en el proceso. Si hay bienes, se avalúan. ¿Se avalúan sobre qué? Sobre el 70% del valor del inmueble. Es decir, si su inmueble vale 100 millones, se va a evaluar sobre 70 millones de pesos. Y sobre el avalúo es que se va a hacer el remate. Y ya se va a una audiencia de remate y allí se le podrá adjudicar a las personas que estén allí o se venderán pública subasta y con lo que haya del proceso se le pagará a los acreedores y terminará el proceso. Venga, es que yo no tengo bienes inmuebles y solamente me descuentan de mi salario. Entonces, ¿cuándo va a terminar el proceso? Pues eso es casi que se vuelve interminable porque de acuerdo a lo que usted le van descontando de su nómina, eso va a ir primero a intereses y eso se va volviendo casi que impagable, es una deuda eterna. Gracias, doctor Christopher. Recordemos entonces, puede que no sea suficiente el remate para cubrir la obligación, por tanto puede que aún quedemos con endeudamiento. Listo, no se acaba ahí, la deuda no termina ahí si ese bien no alcanza a cubrir las obligaciones pendientes. Si usted quiere liberarse de embargos, de remates y de toda esta situación porque no pudo hacer una buena defensa durante todo este proceso, créanme, les queda una última opción para que la tengan ahí presente, ley de insolvencia económica para persona natural no comerciante. Ya hemos hablado en otros videos de este tema. Esperamos que les haya gustado mucho el programa del día de hoy y que nos acompañen en una próxima emisión de Tu Deuda, Nuestra Solución.